Como decíamos, tenemos un invitado en vivo aquí en estudios. Se trata del ingeniero agrónomo Agustín Intamuzú. ¿Y cómo hacemos con quienes vienen por primera vez al programa? Le vamos a preguntar, ¿quién es Agustín Intamuzú? Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación, es un placer. Agustín Intamuzú es... Intamuzú, no Intamuzú. Exacto. Intamuzú, sí, correcto. sí. No lleva tilde en la U. Está bien. Y soy esposo de Valentina, papá de Marti, de Pili, de Juana, de Timoteo. Los dejamos solos hoy con la madre. Somos los responsables, bueno. Bueno, hijo del Vasco, Intamuzú, y Tucha. Nací en Montevideo, pero toda mi vida en Rivera. Vine a estudiar facultad, hice medicina, pero después me arrepentí. Seguí los pasos de mi padre, que es ingeniero agrónomo forestal. Hice agronomía forestal. Entonces, cuando estaba terminando la carrera, la Universidad de la República tenía un convenio con la Universidad de Talca, en Chile, y fui a estudiar un semestre allá, y estando allá empecé a estudiar temas de cambio climático. Después volví a Uruguay, y bueno, empecé mi vida profesional ha sido relacionada al cambio climático. He trabajado desde aquella época, del 2009, en estos temas. Y desde entonces ahora sentís como que el tema va cobrando más importancia y la gente se va metiendo un poco más, o todavía, no quiero nombrar a nadie, pero hay gente que todavía duda de si el cambio climático existe y hablan de variabilidad y de las cosas que se están viendo ahora. Bueno, ya pasaron hace 1000 o hace 2000 años, sí. Pero no, vos estás convencido que hay cambio climático. Mira, ayer de noche estaba en una cena con amigos y justamente salió este tema, y me preguntaban a ver si el cambio climático existe o no. Y sí, estoy convencido de que existe, está probado, está demostrado. Y más allá de todo, a mí yo siempre menciono una caricatura que existe, ¿no? Que si pudiésemos mostrarla, la mostrábamos, donde hay mucha gente reunida alrededor de un pizarrón, y el pizarrón dice eficiencia energética, energías renovables, ser amigables con el ambiente, como un montón de beneficios de muchas cosas que van ocurriendo, pero todavía se dice, bueno, pero como que el cambio climático no existe. No sé si existe o no, pero es la oportunidad que tenemos de mejorar en muchos otros aspectos. En este caso sí sabemos que existe, pero lo que quiero decir es, tenemos oportunidad de, estamos haciendo muchas cosas para combatir el cambio climático que son para beneficio de la humanidad, ¿no? Toda la revolución en energías renovables que hemos tenido es impresionante. Todavía hay mucho lugar para mejorar, y bueno, también otros sectores podemos empezar a hablar de cómo podemos mejorar el desarrollo humano, desarrollo de la sociedad, y siendo amigables con el ambiente. Para ir entrando en el tema agropecuario, bueno, en estos últimos años se ha señalado a la ganadería como uno de los grandes responsables de las emisiones, de la contaminación ambiental. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se puede capitalizar ese tema? Claro. Bien, bueno, capaz que un poquito para atrás nada más, para contar, bueno, que el cambio climático, ¿qué es o por qué se origina? Capaz que está bueno mencionarlo. Sí, claro. Desde la revolución industrial, el hombre empieza a consumir combustibles, empieza a prender más máquinas, hay mayor uso de la energía, ¿no? Exactamente. Entonces, eso conlleva que a la atmósfera se emitan más gases, que esos gases en una mayor concentración hacen que la energía que irradia la Tierra no pueda desprenderse hacia fuera de la atmósfera. Es el efecto invernadero, que es positivo el efecto invernadero, es lo que permite que haya vida. Pero hay una concentración determinada de gases que hace que la vida exista. Ahora, si nosotros aumentamos esa concentración de gases, se empieza a haber un calentamiento global que deriva en un cambio en el clima. Entonces, el uso de la energía ha sido una de las principales actividades que llevó a emitir más gases. Hoy en día estamos trabajando para que esa concentración de gases baje. Entonces, el protocolo de Kioto, que después derivó en el Acuerdo de París, es un compromiso mundial para que reduzcamos las emisiones y tratemos de también capturar o sacar de la atmósfera todo ese carbono. Los países, las empresas, las personas pueden medir cuántos gases de efecto invernadero se emiten, y se miden en 5 sectores.
normalmente se dividen en 5 sectores. Lo que son el uso de la energía, los residuos, los procesos industriales, la agricultura y el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra. En la agricultura está incluido la ganadería. Entonces es una fuente de emisiones. La ganadería, la agricultura, su actividad genera emisiones. Hubo un momento que sonó mucho en la sociedad, que fue un informe de FAO, también cerca del 2007-2008, que se llamaba la larga sombra del ganado, que culpando a la producción ganadera que mostraba, la gran responsable. Decía cuánto, un porcentaje altísimo. Exactamente, qué cuota parte tenía la ganadería en las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo entero. Y era alto. Entonces ahí como que empezó a ser cuestionado el tema de la ganadería. Es alto, puede ser alto en muchos países, porque tienen una ganadería poco eficiente o porque, por ejemplo, destruyen un bosque para generar una pradera para alimentar un ganado. Entonces, si a la ganadería le computás, le sumás todo eso, lo que pasó antes, ¿no? Le cargás toda esa tala de bosque para la ganadería, entonces es un tema importante que hay que considerar. Sin embargo, la ganadería es una actividad que genera emisiones, pero genera alimentos. Entonces, el Acuerdo de París, donde todos los países del mundo están comprometidos a reducir emisiones, y Uruguay está incluido, dice que la seguridad alimentaria y preservar esos ecosistemas de donde surgen los alimentos, hay que cuidarlos, y es más importante que el cambio climático. Entonces, hay que tener presente que nosotros tenemos ganadería en Uruguay y en países vecinos, una ganadería, el sector ganadero es muy importante, emite gases de efecto invernadero, pero produce alimentos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en producir más eficiente y hacer que la producción de 1 kilo de carne cada vez tenga menos gases de efecto invernadero. Entonces, alimentar al mundo y con una producción ambientalmente amigable, que sirva para la sociedad, ¿no? Que nuestros productores puedan ser beneficiados por toda la producción, por todo lo que implica, y rentable, ¿no? Los 3 componentes de la sostenibilidad. Además, Uruguay, de alguna forma, con la forestación, con la implantación de praderas, con todo el campo natural, no genera también una captura de carbón. Claro, ahí es verdad. Digo, compensatoria, tal vez, no sé en qué grado. Si miramos todo el país en su conjunto y estos 5 sectores que mencionaba, el balance de gases de efecto invernadero para Uruguay es de más emisiones que de captura. Hay captura por el bosque nativo, hay captura por las plantaciones forestales, por las praderas y campo natural y otros ecosistemas como los humedales, por ejemplo. Pero no es suficiente para contrarrestar todas las emisiones que hay por la ganadería. Y lo que está pasando hoy en día es que se hace quizás un análisis más predio a predio. En cada uno de los predios, esto es la carne, carbono neutral, ¿no? Cada uno de los predios se hace un balance y en muchos predios da que hay más remociones que emisiones. Pero déjame comentar una cosa más, que es de que así como estamos en Uruguay y que hay que mirar la totalidad de la producción, también hay que tener presente otros elementos más allá del carbono, que es un poco lo que se está hablando ahora también últimamente. No hablar solo de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de otros elementos que hacen a la producción. Lo que decía, la sociedad, ¿no? Que sea ambientalmente amigable la producción, pero no solo medido en gases de efecto invernadero, sino en otros elementos. Bien. Hay un punto importante que lo escuché al vicepresidente de INI, a Walter Bethgen, que explicaba, corregime los conceptos técnicos porque no los tengo muy en mente, pero que el dióxido de carbono que emiten los motores, por ejemplo, van a la atmósfera, pero demoran 1000 años en desaparecer. Sin embargo, el metano en 10 años ya desaparece, si bien tiene mayor impacto, pero en 10 años ya desaparece de la atmósfera. Por lo tanto, ese también es un punto a tener en cuenta, que si bien la ganadería podría contaminar más, es
es un proceso reversible mucho más rápidamente, ¿no? Sí, sí. Ahí entramos en otros conceptos que están sobre la mesa hoy en día y que están siendo evaluados. Porque yo hasta ahora venía hablando de cómo se contabilizan las emisiones de la ganadería en su forma más tradicional, lo que la ciencia ha determinado. Pero también vemos que la ciencia evoluciona y entonces se van entendiendo mejor ciertos procesos y se va teniendo un análisis más de perspectiva a largo plazo, ¿no? Porque la ganadería, por ejemplo, existió siempre y ahora como que estamos hablando de que es responsable de cierta parte de las emisiones. Pero si estaba antes y ahora también, ¿por qué es por qué lo estamos haciendo? Sí, culpabilizando ahora. Sí, sí. Quizás antes había menos herbívoros, hoy hay más. Bueno, ok, sí, hay que considerar eso. Pero diferente es con el uso de combustibles, donde antes estaba enterrado ese combustible y hoy está quemado y en la atmósfera. Entonces la ciencia también va evolucionando y entendiendo mejor esos procesos. Y claro, el metano, que es lo que emite la vaca cuando eructa, porque en su estómago entra un pasto, se degrada y en esa degradación como producto sale metano. Ese metano es un gas de efecto invernadero. Ese gas tiene alto poder de calentamiento, mucho más que el CO2. Entonces hay que tener cuidado con el metano, es importante. Tiene mucho más poder de calentamiento, como 1000 veces más que el CO2. Pero cuando se lo pondera que dura 10 años en la atmósfera, no me acuerdo exactamente cuántos son los años que dura, entonces se dice que en realidad no es 1000 veces más de poder de calentamiento, sino 25 veces más. El metano es 25 veces peor que el CO2. Entonces por eso capaz que la vaca es mirada con una lupa por la sociedad cuánto la energía, no, que la energía emite CO2. Claro. Pero también es verdad que el metano tiene la posibilidad de que si lo cortamos rápido, si dejamos de emitir, entonces como dura poco en la atmósfera, rápidamente hacemos que se disminuya el volumen de metano en la atmósfera. Lo que quiero decir es, cuando el CO2 se emite, está en la atmósfera muchos años y entonces hay cierta inercia. Claro. Si hoy día paramos todas las fábricas y dejamos de quemar combustible, el CO2 va a seguir estando en la atmósfera y va a seguir generando ese cambio climático. Ahora, si cortamos la canilla del metano, lo que va a pasar es que rápidamente se empieza a degradar ese metano que está en la atmósfera, ese que dura 10 años, entonces va a haber menos cambio climático. Podemos frenar más rápido el cambio climático si cortamos la canilla del metano. Y es por eso que hay un compromiso mundial más enfocado en el combate al metano. Uruguay está dentro de ese compromiso de reducir 30% de las emisiones de metano al 2025, si no me equivoco. Entonces, se comprometió a eso. No hay penalidades si no lo cumplimos. Pero entonces la respuesta es ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Siendo más eficientes, produciendo más y mejor. Continuamos el diálogo con el ingeniero agrónomo Agustín Intamusu, director de la empresa Climit. Y es una empresa que, por lo que vimos en la página, se ha proyectado internacionalmente. Y habla de trabajo en 4 continentes. Sí, la verdad que tuve la posibilidad de trabajar en varios países, porque cuando hablé de mí, quizá no mencioné de que asesoro al Banco Mundial en varios proyectos que tienen que ver con carbono. También formo parte del panel de expertos de las Naciones Unidas para la revisión de inventarios de gases de efecto invernadero. Eso me hace, antes de pandemia, ir una vez al año a Bonn, a la sede de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, juntarme con expertos de todas partes del mundo y a revisar los informes que hacen estos países, que dentro del protocolo de Kioto están obligados a reducir emisiones. Entonces nosotros revisábamos esos informes y los evaluábamos. Y también formo parte de la Universidad Católica, grupo de trabajo en energía y desarrollo sostenible, el observatorio. Y con el Banco Mundial me tocó asesorar y evaluar varios proyectos. Me tocó estar por Indonesia y después en África, en varios países. Algunos de mis amigos me joroban porque fui como 6 o 7 veces a Etiopía, es un destino que no es muy común. Me tocó ir varias veces. Y después en Centroamérica también, Nicaragua, El Salvador, Panamá y otros países como Perú, Colombia. Tengo
Tengo varios trabajos hechos por esos lugares. Y en Europa también varios clientes. Uno a veces tiene la sensación de que nosotros podemos estar muy adelantados en muchas cosas, pero capaz que en este tema hay países a los que ni siquiera miramos o los vemos por arriba del hombro, pero que han avanzado más que nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo, muy cerca, ¿no? En Chile, por ejemplo, se han preocupado por este tema hace mucho tiempo. Hoy tienen una ley de cambio climático reciente, de hace un par de semanas, donde regulan muchas cosas. En Perú, por ejemplo, tienen un programa de que las empresas midan su huella de carbono y las reporten. Otros países, por ejemplo, tienen, no es obligatorio, ¿no? Pero hacen que las empresas midan su huella de carbono para que después, en las compras estatales, el que tiene medido la huella de carbono rankea mejor frente a otros. En Colombia se puso un impuesto al carbono que lo pagan los que importan petróleo y refinan petróleo. Obviamente se traduce en el precio del combustible, pero claro, lo que también promocionaron es que en vez de pagar el impuesto, los que tienen que pagarlo, pueden comprar créditos de carbono de proyectos generados en Colombia. ¿Qué es este crédito de carbono? Los créditos de carbono es un mecanismo, como lo estaba explicando recién, un mecanismo que facilita el desarrollo de proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Entonces, a ver, yo genero tanto de carbono y lo tengo que compensar con bonos. Exacto, sí, es lo que está pasando hoy cada vez más. Las empresas miden su huella, como lo hace el programa que tiene en Perú, y resulta que en el año emitieron 100 toneladas de carbono. Eso se mide, ¿no?, en las 5 actividades que mencionaba antes, por uso de energía, por la generación de residuos, etc. Esto es lo que hace Climate, por ejemplo. Nosotros medimos la huella de carbono de empresas y resulta en un valor 100 toneladas de carbono equivalente. Esa empresa, lo que nosotros le promocionamos o lo que nosotros trabajamos es para que el año que viene emita menos. Entonces, primer paso, medirse, saberse cómo están emisiones. Segundo paso, sabiendo cuáles las tuercas que hay que apretar, le decimos, bueno, mejorar en estos temas, en eficiencia energética, generación de menos residuos, muchas otras prácticas. Después que la empresa ya optimizó y está en su lugar óptimo, siempre va a estar emitiendo porque hay cosas que no se pueden dejar de emitir. Bueno, por ejemplo, el uso de electricidad. Siempre va a estar prendiendo una lamparita y esa electricidad va a estar emitiendo algo. En Uruguay, por suerte, la matriz es bastante renovable, pero otros países en los que hemos trabajado, la matriz es a base de carbón. Entonces, cada vez que vos prendés la lamparita, estás emitiendo un montón, indirectamente estás emitiendo un montón de gases de efecto invernadero. Hablaste recién de nueva normativa en Chile. ¿Cómo están las leyes aquí en Uruguay? Están bastante bien. O sea, ha evolucionado mucho. Tenemos planes de combate al cambio climático, tenemos estrategias, tenemos un montón de cosas. Estamos trabajando. Por ejemplo, hasta incluso en bosque nativo. Hubo un programa en la Dirección Forestal que se trataba de entender el comportamiento del bosque nativo para usarlo como herramienta para combatir el cambio climático. No hay ninguna ley, pero Uruguay está trabajando mucho en estos temas. Incluso hay un impuesto al carbono en Uruguay, que lo pagamos cuando compramos la nafta. Una parte del IMESI se sustituyó por un impuesto al carbono y de hecho es el valor al carbono el segundo más alto en el mundo. El primero es Suiza, que el impuesto al carbono vale $120 la tonelada y acá, según la cotización del momento, estaba en $118 por tonelada de carbono. Entonces tenemos un impuesto al carbono, por ejemplo, y se está trabajando mucho en estos temas. Entonces, volviendo al tema de las emisiones de las empresas, esa empresa que después redujo sus emisiones y sigue emitiendo, puede optar por comprar un crédito de carbono que compensa esas emisiones. Entonces la empresa al final del día puede decir soy carbono neutral, porque emití, pero después compré créditos que me neutralizaron. ¿Y quién vende esos créditos? Son empresas que hacen una actividad más allá de la práctica común y esa actividad generó un beneficio al ambiente, una reducción en emisiones o captura de carbono. Bien, a eso te quería consultar. Agustín trajo una maderita, un cubo de madera, una especie de ladrillo chiquito. Estamos grabando esto y lo vamos a compartir después en las redes de los agronegocios. ¿Qué significa esa madera?
Bueno, esto es un regalo que le hacemos a muchos clientes, que es de Climate, y esto representa 1 kilo de CO2 capturado. 1000 de estos hacen 1 tonelada de CO2 o un crédito de carbono. Un crédito de carbono es 1 tonelada de CO2. Y esto está representando que, bueno, había un gas en la atmósfera y la fotosíntesis de las plantas hizo que ese CO2 se transformara en madera. Entonces, esa es una actividad elegible, eso es una actividad que se puede presentar a un esquema de créditos de carbono y generar créditos de carbono. Yo esta semana me tuve el placer de recibir la noticia de que uno de nuestros proyectos en Colombia se registró, se aprobó y generó 500.000 créditos de carbono que, bueno, va a comercializar, está comercializando. Esa empresa, por sus plantaciones, lo que hicimos fue demostrar que precisábamos ese crédito de carbono para que la performance, que el proyecto tuviese éxito, ¿no? Necesita los créditos de carbono como financiamiento adicional. Entonces, esas 500.000 toneladas hoy en día se están comercializando entre 10 y 14 dólares. Entonces, esta empresa va a recibir, en la medida que vaya vendiendo esos créditos de carbono, entre 5 millones y 7 millones de dólares por esos créditos de carbono, y va a poder generar más. Y se lo va a vender a estas empresas que quieren ser carbono neutral. Si puede ser breve esta respuesta, ¿quién regula o cómo se regula el precio de los bonos de carbono? No hay una reguladora, porque cuando hablamos de créditos de carbono, en realidad yo lo que estaba hablando es de un mercado de carbono donde se venden estos créditos que se llama voluntario. Entonces, esas empresas que deciden ser carbono neutral lo hacen voluntariamente, nadie les está obligando. Y compran créditos voluntariamente. Lo que está pasando es que puntualmente en este momento hay poca oferta y mucha demanda. Muchas empresas cada vez más quieren ser llamadas carbono neutral por un tema de imagen, por un tema de compromiso con el ambiente, por un tema de calificar mejor y que su empresa valga más también por ser amigables con el ambiente, y no hay suficientes créditos de carbono para abastecerlas y el precio está subiendo. Entonces hay muchas oportunidades para desarrollar actividades y generar créditos de carbono en varios sectores. Uno de ellos es el agro, y en Uruguay hay muchas opciones. Seguimos en este tiempo agregado con el ingeniero agrónomo Agustín Intamusu, y uno se pone a pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo ese mercado del carbono ha venido aumentando en el precio, ¿no? Es decir, lo que se pagaba hace 3 años puede ser una ridiculez comparado con lo que vale hoy. ¿La tendencia es a que siga subiendo, por ejemplo? Sí, todo parece ser que sí, la tendencia es que los créditos de carbono van a valer cada vez más. Entonces, cada vez más se generan oportunidades. O dicho de otra manera, la escala mínima para hacer un proyecto en forestal o un proyecto de ganadería regenerativa o de agricultura regenerativa es cada vez menor. Estos proyectos son, por ejemplo, de ser con lo que decíamos antes, ser más eficientes. Agricultura regenerativa, bueno, hay lugares que todavía se hace el laboreo para preparar el suelo para plantar, y eso hace que se pierda carbono. Si pasamos a una agricultura regenerativa, sería hacer siembra directa. Reducir el uso de fertilizantes, ser más eficientes en el uso de fertilizantes, todo eso es una actividad que bien demostrada se puede reclamar créditos de carbono con eso. Entonces, a esas empresas le va a costar pasar a una tecnología más avanzada, le va a costar cambiar la práctica, pero ese costo se paga con los créditos de carbono. Y bueno, capaz que comentar también que no sé si se habrá entendido como que, o lo que muchos dicen a veces, que hay gente que sigue contaminando y no pasa nada porque después compro créditos. Esa visión yo también creo que debería ser penalizada, ¿no? Que no es que todo el mundo, cualquiera puede seguir haciendo las cosas mal y puedes comprar créditos de carbono. Yo lo que veo en el mercado es mucha preocupación por el tema. Hay compra de crédito de carbono, pero no es para lavarse las manos. O por lo menos lo que hacemos en Climate es para neutralizar lo que es imposible de ser neutralizado. Porque hay una medición de huella de carbono, porque hay una reducción de sus emisiones, y en última etapa hay una compra de créditos de carbono. Se supone que en algún momento alguien va a estar controlando que lo hagas.
¿La neutralización? O sea, que bajes tus emisiones y que neutralices en lo que te pases. Sí, a nivel de privados, eso quizás no haya tanta regulación, pero sí a nivel país, con todos los acuerdos que tenemos y la preocupación de reducir las emisiones en el Acuerdo de París, sí, hay una permanente monitoreo de qué está pasando y sí, tenemos que trabajar en el mundo entero en reducir las emisiones. Uh-huh. Recién hablábamos de el posicionamiento de Europa en todos estos temas que, bueno, arrancó en punta, lo vemos a través de los combustibles que utilizan, que emiten menos, que son distintos los motores y demás. ¿Qué se puede esperar en cuanto a exigencias de Europa para muchos pararancelarias, para de alguna forma tratar de evitar que entren ciertos productos? ¿Eso de alguna forma se puede imponer para los productos que exporta Uruguay en ese mercado? Sí, yo creo que sí. Hoy en día existe un mecanismo en Europa que regula la entrada de productos y las regula en cuanto a emisiones. Es un ajuste al carbono que hay en fronteras. Y hay pocos productos que están regulados. Empezaron con los más intensivos en cuanto a emisiones. El aluminio, el hormigón, el acero. Esos productos cuando llegan a Europa son ajustados por sus emisiones. Si uno emitió mucho en producir ese producto, entonces ahí se le ajusta por precio, ¿no? Se castiga por precio. Lo que quieren hacer en Europa es que no se generen fugas. En Europa se preocupan por el ambiente, no quieren que empresas se vayan de Europa a producir en China, en India y contaminar allá y volver hasta Europa a vender un producto. Entonces eso se regula. Y el programa ese va a incluir cada vez más productos que se les va a medir la huella al entrar. Y al futuro podría ser los commodities, los granos, los productos lácteos, la carne, que se mida, que se le pida las emisiones de carbono al entrar. Y si son altas, se les va a castigar con una tasa. Yo creo que Uruguay está muy bien posicionado en esos términos. Igual hay lugar para mejorar, pero estamos relativamente bien comparados con otros países. Por último, hace poco una presentación que hubo sobre este tema de una empresa en la cual tú estabas, el ministro de Ganadería dijo que tal vez en el futuro el hecho de trabajar en estos temas climáticos, en estos temas de captura o neutralización de carbono, deberían ser los decisivos para ganar mercados y no por cuotas o por acuerdos, sino simplemente por hacer las cosas bien. Exacto. Lo suscribo. ¿Verdad? Sí, me parece que por ahí puede ir también las cosas en el mundo. No se sabe exactamente cómo va a evolucionar todo, pero podemos ganar mercados, podemos permanecer en mercados por haber medido la huella de carbono de nuestra producción. Y me parece que es importante. En términos de carbono, pero también en términos ambientales, con otras consideraciones. Por ejemplo, la huella hídrica, cuánta agua se usó para producir ese producto. Ingeniero agrónomo Agustín Itamuzu, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer y a las órdenes.